Muy buenos días, hermanos y hermanas. La paz de Dios para con cada uno de ustedes y a los hermanos que nos acompañan bajo la plataforma Zoom. Le damos la cordial bienvenida a nuestra Iglesia Evangélica Unida Congregación de Santurce. Estaremos comenzando la escuela bíblica en esta mañana. Seguimos con la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia. La lección número 21 y se encuentra en el expositor en la 269. El título de esta lección se titula Líderes incorruptibles. La base bíblica se encuentra en Deuteronomio 16, del 18 al 20, del 17, capítulo 17, versículos del 8 al 13, capítulo 19, del 15 al 21. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, Dios de infinita misericordia, Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de despertar un día más, Señor. Y más, Señor, si podemos venir a tu casa, Señor, a aprender más de tu palabra, mi Dios. Yo te pido en esta hora, mi Señor, que traigas con bien a los hermanos que se habrán de llegar a tu casa, Señor, y a los hermanos que se habrán de conectar, mi Dios. Señor, te pido en esta hora que tú utilices el recurso de esta mañana, que nuestra hermana Judith Rivera, mi Dios. Utilízala con poder, Señor. Dale sabiduría, Señor. Danos el entendimiento a nosotros para recibir tu palabra y que es lo que tú nos quieres decir en esta mañana, mi Dios. A ti te damos gloria y a ti te damos honra porque tú eres merecedor de toda la gloria. Todo lo pedimos creyendo que tú lo harás conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Que la paz de Dios esté con todos ustedes en esta mañana. Vamos a trabajar, como bien dijo Josi, la segunda unidad. Dios es la fuente de justicia. La lección 21, que se titula Líderes incorruptibles, y bajo el tema Justicia, Ley e Historia. El texto áureo se encuentra en... Deuteronomio 16, con cuáles son las cualidades que definen a un buen líder. ¿Quién se atreve? Yo podría decir cuáles son las responsabilidades de un buen líder, pero mejor empiezo por los errores que comete un buen líder. Y el primero es rehusar responsabilizarse. Por lo tanto, el líder tiene que ser responsable. Y responsable es de todo lo que pasa bajo su mandato. Es decir, aquí no hay excusa de que aquel hizo y no supe, o aquel hizo a mis espaldas. Yo lo puse allí, por lo tanto yo soy responsable de lo que aquel hizo. Correcto, Rey, esa es una. ¿Alguien quiere aventurarse a darnos otra cualidad? Hello. Aparte de ser responsable, darle un buen testimonio. Dar un buen testimonio. Lo asociamos con la iglesia. Yo como supervisor no le puedo decir a mis empleados, llega temprano y yo llego a la hora que me dé la gana. Ven con tu uniforme y yo llego como me dé la gana. Yo no le puedo decir a mis empleados a tal cosa y yo no puedo hacerla. O sea, yo tengo que modelar el comportamiento, como dicen en las empresas, que yo quiero que mi equipo de trabajo modele para los clientes y las personas que visitan a la empresa. Ese es el testimonio. Ese es el testimonio traducido a lo que sería al mundo laboral y al mundo cívico.
como dicen en mi barrio, predicar la moral. Eso mismo. Ese es un buen dicho que aplica a los políticos. ¿Alguien más? Yo, Mari. ¿No? Pues tenemos entonces dos cualidades que son importantes de lo que es ser un buen líder y un buen liderazgo. Estamos hablando de personas que asuman responsabilidad y de personas, ¿sabes? Convivir dentro de la comunidad. Entonces ahora le tengo otras preguntas. ¿Qué características proyectan los líderes de gobierno de nuestro país? Cuando vemos tantas titulares de los periódicos, que hay tantos alcaldes que los han detenido por corrupción, que están en proceso de ser juzgados, que han sido acusados, que están en proceso de ser acusados. ¿Qué es lo que está modelando, proyectan nuestros líderes de gobierno de nuestro país hoy en día? Eso es un tema controversial. No se sabe si la culpa es de ellos o la culpa es de los que los eligen. A veces podríamos pensar que es que las personas tienen los gobernantes que reflejan lo que la sociedad en su más íntimo como el del 2019. Así mismo es. ¿Alguien más quisiera aventurar una respuesta? ¿Qué características proyectan los líderes que gobiernan nuestro país? ¿Cómo ellos modelan la conducta, las buenas costumbres, la integridad en el servicio público? Pues mire, como vemos, como hemos visto en los titulares en estas últimas semanas, nuestra clase gobernante, sin excluir a nadie, ningún partido político, porque todos han caído en el mismo error, está reflejando lo que bien dijo Rey, cómo es nuestra sociedad o lo que se está convirtiendo nuestra sociedad en un pueblo corrupto, en un pueblo que no asume responsabilidad por sus funciones y mucho menos por sus errores, porque siempre hay a quien echarle la culpa. Y eso es lo que se viene viendo en nuestra historia, en la época de Deuteronomio, en la época de Moisés, que este mal que invade la sociedad desde esa época siempre ha existido. Y con permiso de ustedes, yo me voy a quitar la mascarilla porque tengo los espejuelos empañados, no veo. Ok, ahora sí. Haciendo un repaso de la clase de la semana pasada, porque esta clase es una continuidad de la clase de la semana pasada. En la semana pasada estuvimos hablando del Código de la Alianza, que es el código que estableció Moisés a través de un pacto que hizo con el pueblo de Israel para dirigir y manejar todas las situaciones civiles y sociales que estaba teniendo el pueblo. Recordemos que el pueblo era un pueblo que venía de la esclavitud y como era un pueblo esclavo, era un pueblo que no se gobernaba a sí mismo. Cuando ellos entran al desierto, se encuentran con que tienen los mismos problemas, las mismas situaciones que resolver, los mismos conflictos humanos, en las relaciones humanas, en el trato,
la decisión de quién le pertenece qué cosa, pero no tenían manera ni forma de cómo resolverlo. Y entonces Dios, en su infinita misericordia y en el proceso de preparar a su pueblo para cuando entrara a la tierra prometida, le presenta lo que se conoce como el Código de la Alianza. 30 años, Moisés, como todos conocemos, no iba a entrar a la tierra prometida porque esa fue una decisión del Señor. Él no iba a entrar a Canaán. Y antes de él irse y dejar a Josué en el liderazgo del pueblo, él decidió repasar todo ese código que él de ordenanza, de normativa, que el Señor Dios le había dado al pueblo. Y entonces comienza el proceso de hacer un repaso de todas las leyes, todas las ordenanzas, todos los mandamientos que el Señor le había dado al pueblo, para que el pueblo no lo olvidara y los pusiera en práctica cuando entraran a la tierra prometida, o sea, a Canaán. Cuando el pueblo hebreo es liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, es guiado por Moisés al monte Sinaí, donde Dios realiza una alianza con su pueblo. Como resultado de esta alianza, Dios le entrega a su pueblo una serie de ordenanzas éticas y disposiciones humanitarias que se conocen como el Código de la alianza del Éxodo hacia los demás. El libro de Deuteronomio contiene las palabras finales de Moisés al pueblo hebreo antes de que se entrara en la tierra de Canaán con Josué como su líder. El título del libro significa segunda ley o repetición de la ley, ya que en esos discursos finales Moisés le repitió a los israelitas muchas de las leyes y mandamientos que formaban parte de su convenio con el Señor. Moisés también exhortó a los israelitas a recordar y guardar su convenio al enseñarle las consecuencias de desobedecer las leyes y los mandamientos del Señor. A medida que las tribus hebreas se establecían en la tierra prometida, necesitaban de unos estándares para regir la práctica de la justicia y de los líderes que serían responsables de la administración de la justicia. Estos estándares fueron los que se comenzaron a trabajar la semana pasada. En la sesión de hoy estudiaremos la importancia de la buena selección de los líderes, los jueces y los funcionarios que administrarían de manera justa a las tribus y la aplicación de la ley. Las 3 lecciones que estudiaremos componen el segundo discurso de Moisés en el libro deuteronómico. Precisamente forman parte de la división conocida como Código de Instrucciones o Código Deuteronómico, que se encuentra entre los capítulos 12 al 26 del libro. Varias de las instrucciones han sido previamente incluidas en otras partes de la Torá, en especial en el Código de la Alianza que se encuentra en Éxodo 10, de 19 al 24. Esta lección de hoy lo que nos va a ayudar es a ver a través de la óptica de Dios cómo deben comportarse los líderes que van a trabajar con las reglamentaciones y las leyes que el Señor estipuló a su pueblo desde su salida de Egipto. Los objetivos de la lección de hoy son analizar los roles y las obligaciones que el Código Deuteronómico asigna a los jueces y funcionarios encargados de las justicias y sus repercusiones.
entender la importancia de asumir un liderazgo que practique la justicia y la compasión sin distinción de persona. Algo que muy bien podríamos nosotros comenzar a reflexionar y aplicarlo a nuestro diario vivir, sobre todo este segundo punto, que es la importancia de asumir un liderazgo que practique la justicia, que sería bueno que nosotros como ciudadanos votantes de este país comenzáramos a reflexionar sobre eso ante el próximo proceso eleccionario. Y en estos años que nos quedan, comencemos realmente a hacer elecciones que vayan consonas con lo que establece el Señor como un buen líder. Bueno, tal vez no nos queden muchos líderes por los cuales votar, pero algo siempre se encuentra. El vocabulario, jueces, magistrados locales responsables de resolver las disputas civiles de las tribus, debían enviar a los sacerdotes, levitas, cualquier caso que representara mayor complejidad para su solución. Como vamos a trabajar más adelante, ellos establecieron quizás la base de lo que hoy es nuestro sistema judicial, porque ellos trabajaban la justicia desde dos ámbitos. Tenían unos jueces de mínima responsabilidad, que eran los que trabajaban los asuntos locales. Y cuando el asunto implicaba muerte, implicaba algo más serio, entonces acudían a un juez de mayor jerarquía, que es bien parecido a lo que es nuestro sistema jurídico hoy en día. Le vamos a pedir entonces a alguien que quiera, por favor, que le dé lectura a los primeros versículos de Deuteronomio del 16, Deuteronomio 16 del 18 al 20. Por favor. Del 18 al 20. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Palabra de Dios. Gracias, Yomari. Aquí podemos comenzar a ver cómo el Señor va delineando lo que Él espera que se haga en el proceso de elección de los jueces que van a gobernar, que van a decidir sobre los conflictos y las decisiones que el pueblo hebreo va a presentar una vez que entren a la tierra prometida, porque Él está comenzando a establecer el sistema de gobierno que habría de reinar en ese lugar. Obviamente, todavía en este punto de la historia, el rey soberano es Jehová. Él es el primero y Él es el que decide. Moisés lo que hace es transmitir las instrucciones de Jehová. No hay nadie por encima de Él, no hay un rey terrenal. Él es el que decide y Él fue el que estableció que estas serían las características que deberían los líderes del pueblo de esa época y nosotros hoy en día buscar sobre lo que debe ser un buen líder. Dice que en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales por tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y es interesante ver en este pasaje cómo se recalca y se ha recalcado durante estas dos historias lo que es justo juicio. Porque nosotros, por lo menos yo cuando veo ese adjetivo con esa palabra, siempre pienso, pero es que la justicia en sí debería ser una justicia justa. Pero Él está recalcando que es con justo juicio. Ya le está comenzando a establecer la diferencia de lo que es justo juicio
y de lo que es juicio. Que hay una diferencia entre una y otra. También nos dice que se van a poner jueces y oficiales. No necesariamente tienen que ser jueces, pueden ser jueces y oficiales, y que estos van a estar por tribus. O sea, que si usted iba a buscar justicia, usted iba a ir ante el representante de la ley que usted conoce, que estaba en su comunidad. Y ese era el primero que iba a establecer si lo que usted iba a alegar era justo según la ley y cuál era el remedio que se le iba a asignar. Y ya está advirtiendo desde este momento que no se acepta que se tuerza el derecho. Eso lo que quiere decir es que usted tiene que aplicar la ley tal cual. Aunque a usted no le guste, aunque a usted le pese, aunque sea difícil, usted tiene que establecer y ejecutar la ley según se le es dada. O sea, que ya está diciendo otra característica, que los jueces tienen que ser imparciales, sin importar que sea a quien sea el acusado. No vamos a aceptar sobornos y no vas a discriminar entre las personas. O sea que además de ser personas de tu comunidad, estas personas tienen que ser personas rectas, tienen que ser personas que sabemos que van a aplicar la ley de manera imparcial y que sabemos que estas personas no van a aceptar sobornos. O sea, que son personas íntegras, que bajo ningún concepto van a permitir que se juzgue a una persona de una manera u otra por la condición social o económica que esa persona tenga. La justicia, solo la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí hay una promesa y una advertencia. Usted tiene que seguir la justicia. Usted tiene que hacer lo justo. Si usted quiere recibir la tierra que el Señor le da a ellos y el galardón que nos da a nosotros. Perdón. Entonces, para resumir estos versículos, las características de los funcionarios: hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento. En este punto, la estructura gubernamental en Canaán era una estructura determinada por jueces y sacerdotes, que eran los que iban a administrar en el tribunal de mayor jerarquía. Pero en el desierto, quienes administraban la justicia eran los ancianos, que eran personas que habían sido escogidas por Moisés bajo la dirección de Jehová para ayudar a Moisés en la administración de los asuntos de las tribus. Pero ya, como vamos a entrar a otro ámbito, vamos a cambiar entonces a jueces y sacerdotes y levitas, que son los que van a llevar el tribunal de mayor jerarquía. La estructura gubernamental básica del pueblo hebreo en Canaán es de la siguiente manera: jueces locales, que son los que se escogen en las tribus; funcionarios locales, que no necesariamente son jueces, pero que también trabajan dentro del aparato judicial. La responsabilidad de ellos era administrar la justicia de acuerdo a la ley, alinear el derecho con la ley, no actúan con injusticia, no favorecen al débil y no te vas a rendir ante el poderoso. Eran las tres atributos que el Señor le exigía a estas personas. Es interesante que desde la lección de la semana pasada, el Señor está recalcando el hecho que no vas a favorecer al débil. ¿Por qué el Señor está recalcando este hecho? ¿Alguien me podría explicar?
Desde la lección de la semana pasada, el Señor está recalcando que el débil no se va a favorecer en la justicia. Y esto podría ser algo controversial, porque lo que se entiende es que cuando la persona es pobre, es débil, es desamparada, automáticamente la justicia tiene que estar a favor de él. Pero en la lección de la semana pasada, Wilfredo nos explicó por qué razón esto no siempre puede ser así. ¿Alguien lo recuerda o quisiera elaborar una respuesta? Ok. El débil no necesariamente siempre tiene la razón por ser débil y por ser pobre. Por lo tanto, cuando Dios le pide y le dice a los jueces, a los funcionarios, a los sacerdotes y a los levitas que ellos no van a favorecer al débil, no es que está Dios en contra de los pobres, es que tienen que adjudicar la justicia como es, sin mirar si esta persona es pobre o es rica. Porque si yo soy rico, automáticamente la gente tiende a darle la razón al rico porque es rico, o al sabio, o al que conoce, porque asumen que sabe más que nadie o sabe más que otros. Sin embargo, tienden no a hacer eso con el pobre. Si llega una persona harapienta a un sitio, ¿qué es lo que nosotros tendemos a pensar? Dios le bendiga. Casi siempre, ¿verdad? Entrando un poquito, lo primero que uno mira es la apariencia, cómo va, qué nombre tiene, qué apellido es, qué abolengo tiene. Y eso, pues, lamentablemente eso discrimina quién es pobre y quién es rico, porque no es lo mismo decir Rosemary Nichols que decir la honorable Rose Nichols, ¿sabes? Hay dos cosas diferentes en quién tú eres, cómo tú te llamas, desde dónde vienes. A que yo sea una pobre del barrio Quebrada Seca o de la parcela, a ser una de Ciudadela. O sea, no es lo mismo, quizás vengo de las parcelas, pero vivo en Ciudadela y quizás mi forma de hablar o mi forma de comportarme no necesariamente tiene que decir que yo tengo una posición de poder, porque puedo ser la más humilde y puedo tener un buen hablar, un buen comportamiento, pero no represento quizás lo que ellos quieren ver o lo que la sociedad quiere ver. No tengo dinero, no tengo una posición de alta jerarquía. O sea, o no me corro, o quizás puedo tener dinero, posición y no me corrompo. No sé, ¿verdad? Si esa es lo que está buscando más o menos. Eso mismo, el Señor lo que le está diciendo a ellos, que también nos está diciendo a nosotros, es que aprendamos a tener cuidado con nuestras percepciones al momento de establecer juicio, porque nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que el ojo ve y no realmente por lo que está, por lo que la persona está exponiendo. Y no vemos muchas veces, nos dejamos llenar por el ojo y no vemos si realmente esa persona lo que está diciendo es lo correcto. O si tal vez aquella persona que no se ve tan bonita, tan arreglada, que no sabe hablar de una manera elocuente, sea quien tenga la razón. Y eso mismo es lo que él le está diciendo a los jueces. Ustedes no se pueden dejar llevar por su percepción. Tienen que examinar los hechos y aplicar esos hechos a la ley. Y de esa manera es que ustedes van a poder aplicar una justa justicia. Por favor, que alguien lea los capítulo 17, los versículos del 8 al 13.
el caso. Ellos dictarán entonces la sentencia que corresponda al caso y ustedes la aplicarán siguiendo al pie de la letra sus instrucciones. Hagan todo tal y como ellos lo indiquen, aplicando la sentencia que dicten sin hacerle ningún cambio. Pero al que actúe movido por la soberbia y desobedezca la decisión del sacerdote que está allí sirviendo al Señor o la del juez, se le condenará a muerte. Así acabaron ustedes con la maldad en Israel, y cuando el pueblo lo sepa, tendrá miedo y dejará de hacer las cosas con soberbia. Aquí vemos cómo el Señor continúa delineando lo que Él ha establecido como el sistema de gobierno del pueblo de Israel, donde estamos hablando que cuando un caso sea difícil, que ellos no puedan, o sea, que los jueces de las tribus locales no puedan resolver, ya sea porque la ley no les provea o porque sea un caso tan y tan serio, que serio era que implicara que una persona había sido muerta por otra, asesinada por otra, que una persona había sufrido daño físico severo. Ese tipo de caso, entonces había que buscar el auxilio de otro tribunal, de un tribunal de mayor jerarquía, y que habría que ver entonces cuál era el derecho legal que aplicaba en ese momento para esa situación. Y vas a ir a buscar auxilio al lugar que Jehová tu Dios escoja. Por esta frase, lo que nos está diciendo es que, y piensan los escritos, que lo que sucede es que el Señor le estaba diciendo a ellos que el lugar que Jehová tu Dios escoja era el tabernáculo, porque quienes en ese momento iban a estar juzgando ese tipo de crimen eran los jueces, los sacerdotes. No hace excepción ni hace distinción entre sacerdotes y levitas, porque nosotros tendemos a pensar que para el efecto de las escrituras los sacerdotes están a un nivel más alto que los levitas, pero según dicen los escritos, no hay una distinción en el Deuteronomio entre sacerdotes y levitas. Por lo tanto, si usted, la situación que tiene, el juez de primera instancia, que es lo que sería aquí actualmente, el juez de la tribu no le puede resolver, pues entonces usted tiene derecho a apelar o a buscar auxilio en un tribunal de mayor jerarquía, que este tribunal de mayor jerarquía son los sacerdotes y los levitas, que entonces ellos son los que van a aplicar la ley y van a ver, a escuchar. Ellos tienen que escuchar, tienen que escudriñar si realmente el testimonio de estas personas es correcto. Obviamente la ley establece que para poder aceptar un testimonio tienen que haber 2 o más testigos. Un solo testigo no constituye razón para establecer un juicio sobre ninguna situación. Tienen que haber 2 o más testigos. Y la responsabilidad primaria de este sacerdote levita es escuchar a los testigos, escudriñar los hechos, establecer la veracidad de esos hechos para entonces poder decir, pues mira, sí, fulano mató a sutano y hay 3 testigos que lo aseguran, la versión de los 3 testigos es la misma, por lo tanto, le vamos a aplicar el castigo que corresponda. Eso es lo que el Señor le está dando como siguiente paso dentro de la escala de lo que sería el sistema judicial de esa época. Es bien importante que el Señor sigue recalcando en todo el proceso que tenemos que ser imparciales, que tenemos que aplicar la ley como está, porque el aplicar la ley como está es lo que nos va a traer bendición, es lo que le asegura a ellos el tener la tierra y el poder controlar a la población y establecer un sistema de convivencia adecuado y justo, porque eso era lo que se estaba buscando establecer, que una vez que la gente entrara a Canaán, que se establecieran en sus tierras, tuvieran un sistema gubernamental y judicial que fuera lo más consono posible, o sea, que lo más parecido posible de una tribu a la otra.
y que se establecieran las leyes que le permitieran controlar a la población, porque la población iba a seguir creciendo. Y entonces tenemos que buscar una manera de asegurar que pueda haber una sana y buena convivencia. Y la única manera en que los pueblos pueden tener una buena y sana convivencia es estableciendo un buen sistema de gobierno, donde cada ciudadano entienda que tiene dónde acudir para resolver sus conflictos y sus problemas y buscar solución a lo que se le presente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hoy en día nosotros obtenemos eso? Temas más complejos de la sociedad. ¿A quién vamos a acudir en busca de justicia? Y podríamos tener 4 clases desde Thomas Hobbes, John Locke y el Estado. Pero este texto que tú acabas de leer tiene unas connotaciones tan poderosas sobre lo que es tratar con el comportamiento antisocial, y estoy diciendo antisocial porque no cumple con los requisitos de la sociedad, ¿verdad? Que al final menciona que todo el que fuera soberbio había que quitarle la vida. Y mira qué curioso, mira lo curioso de esto, ¿verdad? Los juicios humanos están llenos de prejuicios. Hace unos días hablaba con una amiga que su hermana perdió un abrigo y ella estaba acusando a todo el mundo en su casa de que el abrigo lo tenía cualquier otra persona. Y la acusación era fuerte. Y la soberbia no la dejaba ver que habían unas posibilidades de que ese abrigo estuviera en otro lugar, hasta que buscó en el baúl de su carro y lo encontró. Imagínate lo que eso representa cuando se trata de ver elementos que representen la vida de una persona. ¿Cómo manejamos nosotros, sin la sabiduría de Dios, el impartir justicia? Hace unos días vi la película de la señora más odiada del mundo. No sé si alguien la ha visto en Netflix. Esa fue la persona responsable de sacar a Dios de las escuelas. Esa fue la que cuando en un momento dado en las escuelas públicas de Estados Unidos se oraba en la mañana, ella dijo, yo no tengo por qué orar, ni mis hijos tienen que ser sometidos a esto. Los invito a que la vean. Se llama a sí mismo la mujer más odiada, la persona más odiada del mundo. Y esa fue la que sacó a Dios de las escuelas y quería sacarla de los tribunales y quería sacar a Dios hasta del billete que dice en Dios confiamos. Cuando miramos esto y vemos los gobiernos que han estado en el mundo por tantos años, nos tendríamos que hacer la pregunta de Judith: ¿será nuestro sistema el más justo, el más correcto? Podemos tomar decisiones serias cuando se trata de impartir pena de muerte, que la gente es un tema tan controversial. Cuando tomamos la decisión de quitarle la vida a alguien, donde el Estado en representación de los ciudadanos decide quitarle la vida a una persona, es un tema complejo. Es un tema complejo que yo no quisiera ni discutirlo. Así que yo dejo a Judy que siga con eso. Pues realmente estas son las normas que el Señor va estableciendo a su pueblo, pero esas normas usted no las va a dejar en esa época, usted las va a traer al presente para que reflexionemos y pensemos como ciudadanos de este país si realmente esto es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Porque vuelvo y le hago la pregunta de manera reflexiva que hicimos al principio: ¿qué características proyectan los líderes que gobiernan nuestro país? Porque según las características que presenten y que proyecten los líderes de nuestro país, es el retrato de lo que es nuestra sociedad. Porque se supone que cuando nosotros como ciudadanos escogemos a las personas que nos van a representar y nos van a gobernar, escojamos lo mejor de la sociedad.
ese es el supuesto. Y si ese es el supuesto, y hemos visto todos los casos de corrupción que han habido en los últimos meses, pues entonces es de preocuparse y de comenzar a reflexionar cómo nosotros vamos a establecer a futuro las personas que nos van a gobernar, porque realmente lo que está aconteciendo es una repetición de lo que ocurría en esta época, con la diferencia de que en esta época la gente todavía tenía respeto y temor de Jehová. Hoy en día, ¿todavía tenemos respeto y temor de Jehová? Pues entonces, si ese elemento falta, yo no quiero ni pensar lo que va a pasar con nosotros en los próximos años y en este país y en nuestros niños que están creciendo, a qué sociedad se van a enfrentar. Quisiera, por favor, que alguien leyera Deuteronomio 19, del 15 al 21. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? El Señor les continúe bendiciendo. La acusación de un solo testigo no será suficiente para demostrar que una persona ha cometido un crimen, delito o falta. Solo valdrá la acusación cuando la presenten 2 o 3 testigos. Si algún malvado se presenta como testigo falso contra alguien y lo acusa de haber cometido un delito, entonces las dos personas en pleito se presentarán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que en aquellos días están en funciones. Los jueces examinarán el caso con toda atención y si resulta falsa la declaración presentada por el testigo contra la otra persona, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Así acabarán con la maldad que haya en medio de ustedes. Y cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción mala. Palabra de Dios. Amén. Cuando yo leí este versículo, y cuando los demás lo sepan, tendrán miedo y ya no se atreverán a cometer una acción tan mala. ¿Verdad que Jehová es bien radical? Él es radical, pero es porque nos conoce. Y cuando leí el anterior, que dice, se le hará sufrir la misma sentencia que él quería para el otro. Si nosotros fuéramos a aplicar eso hoy en día, no nos darían las cárceles, tendríamos que alquilar la luna como presidio, porque en esta época los castigos eran peores y aplicaba la ley del talión. O sea, si tú querías que se le sacara un ojo, existía la ley del talión, que es la que se conoce comúnmente como ojo por ojo, diente por diente. Si usted quería que a través de su testimonio a una persona fuera perjudicada de alguna manera, el castigo era que si se lograba probar que usted emitió un falso testimonio, a usted se le iba a aplicar el castigo que le correspondería a esa persona por el delito que usted lo estaba acusando. Para que entonces se le quitara la manía de estar emitiendo falso testimonio contra otras personas, porque eso violentaba la ley, la ordenanza y la justa administración de la justicia, que era precisamente lo que el Señor estaba tratando de evitar. En estos versículos de Deuteronomio 19, sobre estas disposiciones descansa el manejo de la práctica judicial en Israel. Para garantizar la justa aplicación de la ley, se aceptará el testimonio de 2 o más testigos para condenas a muerte. Se ordena a los jueces ser rigurosos en el proceso investigativo y la veracidad del testimonio de los testigos. Los testigos que ofrezcan un falso testimonio, se le aplicará la ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente. Los valores y principios éticos son esenciales en la vida de una persona, en especial del liderazgo cristiano, pues estos forjan el carácter e identidad de las personas.
Dios escoge y capacita a personas para ejercer un liderazgo acorde con sus propósitos. Un liderazgo efectivo y en armonía con los propósitos de Dios resiste la tentación de la adulación personal. O sea, que nuestra responsabilidad como líderes es estar pendientes a que no nos enorgullezcamos de lo que nosotros hacemos. Pensemos que lo hacemos por nuestras fuerzas, por nuestro conocimiento. Tiene que prevalecer la humildad, porque nosotros hacemos lo que hacemos porque el Señor es quien nos dirige, nos capacita y nos da las herramientas. Pero este principio no es aplicado en la sociedad civil. La gente se cree que llegó al cargo que llegó por ellos mismos. No reconocen que ellos están porque un pueblo fue quien los puso allí. Y eso trae como consecuencia muchas de las cosas que están aconteciendo hoy en día. La injusticia y que nuestros senadores y representantes se metan en el Capitolio y se olvidan de escuchar a la gente, al pueblo que los nombró. Y eso es lo que provoca la queja del pueblo, de que no me escuchas, no me resuelves y te estás dando vida de rico. Porque eso es lo que todos tendemos a decir en muchas ocasiones. Y eso es lo que provoca la falta de humildad y el reconocer que la gente está donde está gracias a la misericordia y el favor de Dios. La sabiduría está relacionada con el seguimiento a Dios y el compromiso con la justicia. Si usted no tiene un compromiso de ser justo, de aplicar la justicia con su vecino, con su familia, con su amigo, con su compañero de trabajo, con la persona que se encuentra en la calle, con el que está en el semáforo, entonces usted no puede pretender tener una sociedad justa, porque realmente la justicia justa, como dice la lección, viene de Jehová. Y si Jehová no está en nosotros y no lo escuchamos y no seguimos sus preceptos, no podemos pretender tener una sociedad justa. Vamos a tener justicia, justicia humana. Y obviamente, como es justicia humana, es justicia imperfecta. Pero en la escritura y en la lección de esta mañana y en la de la semana pasada, porque ambas van hermanadas, el Señor nos está diciendo y nos está comunicando a través del tiempo la importancia de que nosotros conozcamos las leyes, conozcamos las personas que administran las leyes y sobre todo que como personas y como ciudadanos aprendamos a escoger personas que sean de calidad moral, que sean personas íntegras y personas que estén dispuestas a ser justos. Y justo, como bien define la escritura, es aplicar la ley sin mirar a quién. Usted va a aplicar la ley de manera justa, tal cual es la ley, sin importar al que usted tenga al frente o al lado, es el gobernador de Puerto Rico o es el que está en la luz pidiendo dinero. Porque ese es el principio que va a garantizar la calidad de vida de nosotros como sociedad, así como el Señor se le estaba dando estas instrucciones al pueblo hebreo, así nos está diciendo a nosotros, tenemos que aplicar la justicia y aprender a ser justos e íntegros como persona para que podamos tener una sociedad mejor de la que tenemos. Antes de pasar a la oración final, ¿alguien quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión final? Antonio. Judy, relacionado con eso que tú estás hablando, eso es verdaderamente los valores, conocer los valores éticos del reino. Ese es un principio en términos de cómo es que una sociedad se conduce con valores éticos, porque no es porque nombren a fulano, a mengano, lo que sea, es lo que verdaderamente esa persona es por lo que es esa persona. Es un principio de los valores éticos del reino de Dios.
Es correcto, Antonia. Uno de los principios éticos más importantes es que aprendamos a aceptar y a trabajar y a respetar a la gente como es y quién es. Y dándole el mismo lugar, no importa sea el gobernador o sea el legislador o sea el representante o sea tu vecino. Porque todo tiene que redundar en un servicio que traiga un bienestar general. Es correcto, Antonia. Si nosotros aprendemos como sociedad a vernos todos y cada uno al mismo nivel y a tener el mismo respeto que tenemos por nosotros mismos, sencillamente eso va a redundar en un bienestar general para toda la comunidad y para toda la sociedad. Y eso es precisamente lo que la lección nos está tratando de dejar, que no importa quién sea tu vecino, quién sea la persona que tú tengas, tú debes tratarlo de manera justa. A fin de cuentas, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tratar a la gente como nosotros querramos que nos traten. Si usted aprende a tratar a la gente como usted quiere que lo traten, el mundo debe ser un mundo mejor y nuestra sociedad también. Y pues es la enseñanza que todos nos debemos llevar cuando salgamos por esa puerta después del culto y tratemos de aplicar este conocimiento a nuestra vida diaria. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Alguna reflexión final? ¿No? Pues de lo contrario, nos ponemos en pie para leer entonces la oración final. Dios de justicia y paz, gracias por tus bendiciones. Tus caminos son justos y verdaderos. Fortalece, oh Señor, nuestras debilidades y ayúdanos a ser líderes honestos y sin doblez, tal como lo fue Jesús aquí en la tierra. Necesitamos de tu fuerza para combatir las tentaciones que invitan a forjar un liderazgo basado en la mentira, la soberbia y la injusticia. Haz que reine sobre nosotros tu sagrado espíritu para caminar en tu palabra y forjar ministerios centrados en la humildad y el servicio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo y Dios bueno, te presentamos las ofrendas, Señor, que se han recogido en esta mañana, Padre Santo. Señor, utilízalas, Padre Santo, para promulgar esta palabra, Señor, que es la palabra, Padre Santo, que trae vida, trae bienestar y trae paz, Señor. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén.